Ahí está terminando de entrar la última tanda. Recording stopped. Bueno, vamos a arrancar. Ya tengo a todos los que están en sala de espera. Vamos a continuar con esto del positivismo criminológico. Así pasamos. Tengo a todos con camaritas apagadas. No veo ninguno. No veo a nadie. Ahora sí, configurado. Está configurado para ver a quién tiene la camarita, así que no veía a nadie, estaba yo solo. Ahora sí, está Nicolás, Héctor. Bueno, vamos a arrancar. Recording in progress. Bien, que pongo, ahí está, déjalo acá. Bueno, y comenzamos. El tema es retomar un poco lo que la semana o la última clase vimos y que fue el nacimiento de lo que es esta corriente del positivismo biológico, o por lo menos la importancia que tiene como ciencia para aportar a lo que en definitiva va a ser al culminar esta carrera por dotar de cientificidad a la criminología. Y si nos ponemos a pensar un poco en lo que fueron estas revoluciones intelectuales que veníamos hablando con todos estos grandes autores, Bentham, Howard, que fueron dándole una impronta científica a la criminología. Quizás una de la cuestión principal que fue lo que se vio en la última clase es esto de que el positivismo criminológico, independientemente de ser un movimiento y para otros una corriente, lo cierto es que tiene en principal y sobre todo en autores italianos una estructura en la cual uno fue trabajando sobre lo que hizo el otro anterior y aportándole herramientas nuevas o por lo menos descubrimientos nuevos o por lo menos trabajos nuevos que fueron yendo siendo actualizados por los que vinieron en función de lo que dejaban los anteriores y fueron aportando realmente muchas cosas, utilizadas para mal en algunos casos y utilizadas para bien, y claramente esto influyó de sobremanera en todo lo que fue la política penitenciaria y la política criminal de Argentina, sin ningún lugar a dudas. De hecho, nuestro Código Penal hoy tiene muchas de estas ideas. Por eso la idea de la clase de hoy es ponerle un poquitito de rostro, nombre y sobre todo contenido a esta corriente, ¿sí? Para no hablar sobre una estructura teórica sin que por lo menos puedan conocer quiénes eran los que intervinieron y qué fue lo que hicieron. La idea es desarmar ese pensamiento de- de la llamada escuela positiva italiana, eh, que llegó a considerarse en esa época, los críticos la llamaban la Santísima Trinidad, que eran Garofalo, Lombroso y Enrico Ferri. Se los decían irónicamente la Santísima Trinidad del positivismo criminológico, pero sentaron las bases, aún esas críticas, de lo que gran parte en el día de hoy entendemos o practicamos. En algunos puntos también los criticamos, ustedes desde su punto de vista, a veces me toca solo como abogado defensor, también se critica un pensamiento similar a este, pero lo que no podemos tener de dejar, o por lo menos de darle importancia a que dentro del sistema penal y dentro del sistema penitenciario, tanto Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo dejaron una impronta muy marcada, o por lo menos algo que no podemos dejar de analizar cuando hablamos de
el análisis de una conducta criminal. A ver, para ser claros desde el comienzo, porque después incluso lo vamos a ver cuando veamos cuál fue el trabajo de Gina Lombroso, de la postura de su padre, que en el principio es el primero de los autores que vamos a abordar, y después la clase siguiente retomaremos con eso. Lo cierto es que eh, ¿por qué creen ustedes que en el diario de la gestión penitenciaria, a ver, ustedes son los que lidian con la realidad cruda de lo que es la cuestión del encierro? Y me parece que esta cuestión que pasó hace mucho tiempo, lo de la teoría que plantean estos autores, creo que por ahí la respuesta es bastante más que simple y obvia. Y esto tiene que ver porque cuando, por ejemplo, ustedes analizan, leen, ven, hacen, participan o forman parte de lo que es un informe técnico criminológico, que es en definitiva lo que para nosotros de la afuera es la lectura del comportamiento criminológico, justamente, valga la redundancia, de una persona que se encuentra privada de libertad y en definitiva, desde esa radiografía técnica o multidisciplinaria, un organismo jurisdiccional termina tomando una decisión de otorgar o no cierto derecho, reconocimiento, o cierto beneficio, o cierta autorización o anticipo de libertad si fuera necesario. La idea es que cuando ustedes o cuando analizamos un informe técnico criminológico, cada vez que se participa en la junta de tratamiento, o por ahí, cada vez que se evalúa el concepto de peligrosidad, o se discute muchas veces sobre la individualización de la pena, eh, sin quererlo, o por lo menos de forma inconsciente, se está pisando en este terreno que fueron estos tres autores los que lo fueron delimitando. Es decir, el modelo médico hegemónico que comenzó, o por lo menos impregnó los sistemas penitenciarios durante mucho tiempo, la idea de que la prisión no solamente, o por lo menos no principalmente, castigaba, sino que debía curar. Hablamos, hay libros que hablan de diagnosticar, clasificar, y hablamos de tratar a la persona que cometió el delito o al delincuente. Todo esto nace justamente con estos tres autores. Y para entender qué es lo que estamos tratando de analizar, o qué es lo que vamos a analizar, hay que conocer en particular cuál fue el trabajo de cada uno, cuál fue el aporte de cada uno. Y estos tres pensadores son sin duda, creo yo, los arquitectos de esta estructura del pensamiento criminológico moderno. Acá se marca lo que es una ruptura con la escuela clásica. Es decir, antes de entrar en Lombroso, tenemos que recordar contra qué reaccionaba el positivismo. Nosotros veníamos analizando al principio la escuela clásica, donde recordemos lo que decía Beccaria, lo que decía Bentham, lo que decía Howard. Para ellos, la conducta criminal, o por lo menos el crimen, era un acto de libre albedrío, es decir, el hombre hacía lo que hacía porque quería hacerlo. El cálculo racional, si se quiere, en el costo, en el beneficio, si hago esto me pasa esto, el hombre tenía la autodeterminación, era libre y racional, acuérdense del humanismo, la razón del hombre le permitía elegir lo que quería hacer y tenía que saber cuál era el castigo que le correspondía, independientemente del utilitarismo, de la proporcionalidad de la pena, por lo menos elegía delinquir en función de esa dicotomía de libre y racional elección. Entonces, ¿cuál era la respuesta del Estado? O sea, había una pena proporcional, justa, escrita, que era igual para todos. La ley, digamos, en este caso ya comienza a ser representada justamente con la cuestión de la balanza. Y el foco estaba en el acto, es decir, estaba en la conducta criminal, lo que se analizaba y en lo que se perdía el tiempo, era en analizar la conducta criminal en el delito.
pero, digamos, en lo que se había realizado, ¿no? En el hecho en sí, en el hecho consumado. Pero a mediados del siglo XIX, tengan en cuenta que, por ejemplo, si hacemos el parangón de lo que estaban discutiendo en Italia en esta época estos autores, en América Latina y en Argentina en especial, estamos hablando de 1850, con un país en plena construcción, con lucha entre unitarios y federales y la creación de una constitución federal, sin Buenos Aires, que se anexa mucho más tarde. Entonces, realmente el mundo estaba cambiando mientras se estaban dando estas ideas. Y claramente la cuestión en por lo menos en Argentina de esa época, la cuestión de la conducta criminal ni fu ni fa. Es decir, quien determinaba qué era lo que estaba bien o qué era lo que estaba mal, era el que ganaba y era el que vencía. No había una estructura sistemática de delitos de imposición y de ejecución. Es decir, estamos hablando de que nuestras primeras leyes son de 1917, en la primera condensación de leyes penales me refiero. Entonces, volviendo a lo que sucedía en Europa, la revolución industrial o el auge de las ciencias naturales, los métodos científicos, la observación, la medición, en esta época, incluso hasta piensen que Darwin había publicado el origen de las especies, de la supervivencia del más fuerte, me parece a mí que la ciencia parecía como querer meterse o colarse en cada una de las disciplinas y como si diese o tuviese la respuesta para todo. Y es ahí en ese contexto en la que este grupo de pensadores empezó a mirar el sistema penal clásico y empezó a comprender que había algo que no funcionaba. Es decir, ¿por qué las penas, si eran tan claras, la gente seguía cometiendo el delito? Es decir, el foco no estaba en la pena. Es decir, ¿por qué las prisiones siguen estando llenas? Que es la misma pregunta que nos hacemos hoy. Es decir, y la respuesta de aquel momento quizás hasta nos la podamos repetir hoy, en cuanto a que porque el problema no es el acto, sino muchas veces es el actor, es analizar el antes, el por qué se comete la conducta. No preguntamos por qué lo cometió. ¿Me explico? Si el positivismo cambia el foco de la ecuación en esta época, abandona esa idea del libre albedrío y lo reemplaza por lo que es el determinismo, es decir, entender que hay algo que determina a alguien a cometer el delito, no solamente que puede elegir hacer o no hacer, sino que puede haber factores externos a la mente de la persona que lo llevarán a delinquir, que lo determinen, de ahí la palabra del determinismo. Entonces, el hombre, para estos autores, o por lo menos para esta corriente en un principio, no elige libremente cometer un delito, sino que está determinado a hacerlo. ¿Sí? Pero determinado por qué. Y acá es donde estos protagonistas comienzan a intervenir y trabajar. El primero de ellos es, como les decía hoy, Lombroso, conocido como el padre del determinismo biológico. Quizás el más famoso de los tres, sin duda es el más polémico, es el que ha sido tomado eh, tristemente por médicos en la época nazi para justificar eh, experimentos, justificar el avance de la medicina, justificar la necesidad de realizar su investigación en, en por qué ciertos grupos estaban determinados para cometer determinadas infracciones, y esto claramente era la justificación plena y llana sobre una base científica para destruir o aniquilar prácticamente todo una raza étnica. Eh, César Lombroso no era abogado, como sí eran los clásicos. César Lombroso era médico. Y quizás ahí desde ese punto de vista
no hay que tener en cuenta que además era un médico militar, era psiquiatra y tenía estudios de antropología. Si ustedes unen todo esto, claramente que su vida profesional transcurre con un epicentro en el cual el objeto de estudio eh, lo iba a realizar sus prácticas, por así decirlo, en hospitales psiquiátricos y fundamentalmente era médico de prisiones. Es decir, el método que él utilizaba no era la filosofía del derecho, era la observación empírica, es decir, lo que nosotros le denominamos trabajo de campo, es decir, analizar, conversar, estudiar, entrevistarse, comparaba, medía, pesaba. Era lo que los estadísticos normalmente le atribuyen al Lombroso ser un coleccionista de datos. Es decir, juntas datos. Pero claro, veremos que si hay un mal intérprete de esos datos, pueden ser utilizados para el mal. Eh, la vida de Lombroso fue un intento obsesivo, por ejemplo, por aplicar el método científico de otras ciencias, de las ciencias naturales, para estudiar al ser humano desviado, al ser humano que cometió una infracción. De acá nace su teoría del hombre criminal nato, donde quizás el punto de inflexión del Lombroso, como él mismo lo dice en un libro en 1871, eh, y hace referencia de esto en su libro El criminal nato, mientras estaba realizando una autopsia al cráneo de un famoso eh, pistolero, bandolero italiano que era Giuseppe Villela, descubre algo que le llama la atención y lo empieza a obsesionar, que era la base del cráneo, ¿sí? Encuentra una anomalía, como si fuese una pequeña, si esto lo googlea lo van a encontrar, como si fuese una pequeña depresión, era una fosita occipital media, similar a la que se encuentra en algunos inferiores. Entonces, Lombroso entiende que esto era como una epifanía y en ese momento, en ese pasaje del libro, escribe eh, que algo así como que vio iluminarse el problema de la naturaleza del delincuente, como que creyó encontrar el foco del problema. Es decir, la conclusión que saca era que el delincuente no es un hombre común, es un ser diferente, y como titula su libro con posterioridad, es un criminal nato, es un criminal que nace, una persona que nace delincuente. De acá es que también se entienda que su teoría la principal es la del atavismo, ¿sí? Eso tengan en cuenta porque después puede ser una pregunta de un futuro examen final. La idea central es la del atavismo, pues después lo vamos a ver bastante mejor, donde sostenía que el criminal, el que nacía criminal o el criminal nato, eh, es una regresión, naturalmente hablando, una regresión evolutiva, la conversión de una persona normal en salvaje o el salvaje que ha nacido por error en una sociedad civilizada, ¿sí? Es decir, fíjense que estas mismas palabras pensadas en 1870 son utilizadas 70 años después o casi 80 años después para justificar conductas de genocidios. Es decir, es una idea que biológicamente me parece mm, más a lo que podrían ser nuestros ancestros primitivos que a los animales inferiores, como, él los veía como si fueran Homo sapiens modernos. Es decir, hablaba de que tenían estigmas las personas de delincuentes. Si el criminal es biológicamente distinto,
razonaba Lombroso. Entonces, creía que debía encontrar o podía identificarlo en sus características físicas para poder distinguirlo de las demás personas. Entonces, es aquí donde publica esta obra, L'Homo Delinquente, que era el hombre delincuente en el 76, sí, en el 1876, y todo su estudio se basa en realizar un catálogo de lo que él llamó estigmas degenerativos. Entonces, ¿qué era lo que buscaba? Por ejemplo, en el análisis de una persona, ¿no? Había ingresado una persona, tenía que hacer un informe estadístico de cómo recibía esa persona en su legajo. Lombroso planteaba las asimetrías craneales, era lo primero que se analizaba, si eran cráneos pequeños, si eh, eran anómalo grandilocuentes, es decir, si eran muy cabezones para el cuerpo que tenían, si las frentes estaban huidizas, él decía, es decir, inclinadas para atrás, tipo una vertical, eh, o sea, visto en vertical, si tuviesen una horizontalidad, insisto, si lo pueden googlear, todos estos dibujos están en internet. Dentro de otro de los temas estaba el tema de la mandíbula prominente, que era sobre todo esta era una de las principales que él entendía como rasgos delincuenciales, que era el prognatismo, ¿no? Que era similar a los simios, el hecho de tener la mandíbula muy grandota, los brazos excesivamente largos. Si el tipo de orejas, si las orejas eran chiquitas, si las orejas eran de gran tamaño o en asa, tipo parabólicas, este, incluso si tenían menor sensibilidad al dolor. Acá entra lo que son sus infames estudios, o por lo menos tremendos estudios sobre lo que eran los tatuajes, a los que consideraba que eran una prueba de insensibilidad justamente. Y las características psicológicas, ni hablar que estaban presentes en esos estigmas, donde buscaba la imprevisión, la vanidad, la crueldad, la falta de sentido moral. Es decir, para Lombroso, si una persona acumulaba varios de estos estigmas, la probabilidad de que fuera un delincuente era altísima. Entonces el delito en este punto ya no era una opción, sino que era justamente un destino biológico. Sin que cometiera un delito, el tipo con el dedo señalado decía, este está determinado a cometer un delito. ¿Se entiende? Eso era lo peligroso de la teoría del determinismo biológico delincuencial de Lombroso. Es decir, la clasificación lombrosiana, lo que después queda para la sociología jurídica, eh, mal usada, sin entender lo que realmente después fue remozado para bien, nos permite decir que de manera un poco clara, que Lombroso no fue tan simplista como a veces se lo suele presentar. Es decir, a medida que iba avanzando con su obra, y claramente, como hacemos nosotros, o por lo menos como estamos haciendo, que constantemente tratamos de referenciar cuáles eran las cuestiones más objetables, especialmente había toda una corriente francesa que se oponía o que criticaba fuertemente la corriente italiana. Lombroso eso le sirvió para ir complejizando su teoría. En lo que fueron las versiones posteriores, después de todas las críticas que fue recibiendo el criminal nato, él decía que la persona a la que él se refería, a esta persona que nacía con ese destino biológico, era solo un tipo de delincuente, aunque el más peligroso, y reconoce que hay otros que están determinados no tanto biológicamente, sino sí por una cuestión biológica propia. Por ejemplo, y se basaba sobre todo en su conocimiento propio o en su ciencia propia,
en el delincuente demente o en el delincuente loco, donde acá la persona delinque por una patología mental, por una psicosis, por una paranoia, y lo que hacía era unir la criminología con la psiquiatría. También determinaba otra clasificación que hablaba de la persona criminaloide, donde este grupo de personas a las que él refiere es interesantísimo porque él decía que la persona era normal, biológicamente, es decir, no tenía ninguna característica o estigma delincuencial, pero quizás con una debilidad moral. Que si en algún caso o en alguna o con alguna tentación en el ambiente, esa persona lamentablemente iba a cometer la conducta. Es decir, decía que no nacía criminal, pero que tenía una predisposición activa de acuerdo al entorno. Piensen en esto y tengan en cuenta esto, porque después otro de los autores le da a esta teoría la explicación de que es el entorno social, el grupo de pertenencia o los que te llenan la cabeza, los que te hacen participar de un grupo, los que te bautizan para entrar en un grupo, los que te llevan a cometer ciertos delitos, ¿eh? Eh, esta cuestión, por ejemplo, también llevó a que pensaran que otras de las clasificaciones podían darse con cuestiones que tenían que ver con lo pasional o con lo ocasional. Con lo ocasional o el delincuente ocasional era aquel que cometía un delito por circunstancias excepcionales, prácticamente casi por accidente, aún hasta por necesidad, y que no presentaba una anomalía. Lo que hoy podría incluso ser los delitos culposos, ¿sí? El que por imprudencia o negligencia comete un delito que es justo me di vuelta y choqué. Eh, los accidentes de tránsito, eh, en los que denominamos por culpa y sin representación, creo que es la figura normalmente, vamos a hecho pena como sociedad, son excepcionales. Algo pasional era una persona que a Lombroso le interesaba bastante cuanto al estudio, porque con características opuestas al que nacía, al delincuente nato, al que lo consideraba, digamos, inteligente y sensible para el mal, para cometer el delito, el delincuente pasional delinque por un impulso. Es decir, delinque por el manejo de sus emociones, no por su inteligencia. Es decir, delinque por pasión, por amor, por honor, por política, por raza, por religión, por fanatismo. Sí, entonces, acá la cuestión importante o por lo menos solía decir en sus trabajos, que esta persona o este tipo de delincuente actuaba por resentimiento. ¿Y de qué vale? Preguntarán identificar todas estas cuestiones, en que son los puntos en donde tratar si encontramos personas con estas características. Entonces, desde lo que es la clase de criminología, para que ustedes puedan establecer cuáles son las críticas y cuáles son el legado que tiene para el sistema penitenciario esta cuestión. Las críticas a Lombroso son eh, más que evidentes. Es decir, en cuanto a la metodología, el grupo de control que tenía débil comparaba él los cráneos de delincuentes con los de los con los de los estudiantes, ¿no? No tenía variables de comparación de saber, por ejemplo, de dónde provenía ese cráneo, de qué tipo de clase, qué tipo de alimentación había tenido la persona para que le crezca o no, por ejemplo, el parietal, el occipital o los huesos de la persona que estaba analizando. Eh, se recuesta mucho en el determinismo absoluto, es decir, su teoría prácticamente deja al hombre expuesto a que
ni siquiera podía pensar o elegir o razonar esto del libre albedrío, este, anula un poco la noción de culpa y responsabilidad. Y creo que una de las críticas un poco más importantes tienen que ver justamente con el prejuicio y con el racismo, porque esos estigmas de hombres delincuentes coincidían justamente con los rasgos físicos de las clases bajas del sur de Italia. En ese momento se determinaba que casualmente quienes presentaban las características físicas que él describía eran las minorías étnicas de las poblaciones no europeas. Es decir, vuelvo a repetir, fue una teoría que sirvió bastante para justificar la marginación de estamentos sociales prácticamente. Sin embargo, quiero que acá presten atención, el legado de la gestión penitenciaria es importante si tienen en cuenta cuáles cosas hizo bien y cuáles cosas hizo mal, o por lo menos qué cosas nos permite entender que hoy vemos de toda la postura del Lombroso, y es el nacimiento del diagnóstico. Es decir, Lombroso cambia la pregunta. ¿Sí? Hoy la justicia no le pregunta ya a una persona que cometió un delito, ¿qué hiciste? Sino lo que analiza muchas veces es quién sos. Es decir, el proceso penal investiga qué es lo que sucedió. Y en el luego, en el momento de la ejecución, en el momento del diagnóstico, de la ejecución de la pena, en lo tratamental, en la conducta, se hace foco en quién es la persona, no en lo que hizo. Entonces, esto quizás lo que vemos en la cuestión penitenciaria de hoy tiene que ver con la clasificación de los internos, es decir, la idea de que no todas las personas o todos los que cometieron los delitos son iguales, que no deben ser alojados juntos. Fíjense que estas ideas se trasladan al momento en 1853, al momento de redactar la Constitución, de que los procesados tenían que estar separados de los penados, no tenían que estar alojados juntos. Y esto proviene directamente de esta tipología, es decir, la separación de los primarios con los reincidentes, entre los dementes y los normales, y ahí la necesidad de construcción de unidades penitenciarias neuropsiquiátricas, o por lo menos con un tratamiento para personas que tienen este tipo de patología. Es decir, todas estas cuestiones tienen un gran eco directo de lo que fue el trabajo del Lombroso. El modelo médico. Es decir, si ustedes piensan que el crimen, para muchos, es una cuestión que debe tratarse, la prisión deja de ser solo un castigo. Es decir, deja de ser solo la retribución de la pena que le impone un tribunal luego de un proceso penal y pasa a convertirse en un lugar símil hospital, en donde el delincuente pasa a ser un paciente al que hay que tratar y en muchos casos realmente cuando hablamos de primera residencia, segunda residencia, incluso terceras declaraciones de reincidencia, donde se busca neutralizar la conducta del residente, a veces sucede y a veces no sucede, desde este punto de vista de diagnosticar bien con qué tipo de persona nos estamos encontrando y cuál es la forma de tratarla. Entonces, el informe técnico criminológico es formado o tiene por lo menos nacimiento en este estudio antropológico de la persona privada de libertad. No le voy a atribuir el rol de padre, pero que por lo menos a partir del Lombroso se empezó a hablar del estudio antropológico de la persona detenida, eso no me cabe ninguna duda. Entonces la recopilación de datos físicos, psicológicos, biográficos, yo leo informes técnicos criminológicos, a veces hablo con personas del TC que digo, o sea, por ahí qué necesidad, independientemente de lo que pueda hacer a los fines o estadísticos o a los fines después de identificatorios si la persona se fuga o si la persona en alguna oportunidad hay una confusión de identidad para poder determinar.
sus rasgos físicos, la recopilación de esos datos psicológicos, biográficos, para poder entender a la persona. Todo esto es pura herencia lombrosiana, es decir, Lombroso fundó la antropología criminal y sin querer queriendo, como diría un personaje de nuestra infancia, nos dio un objeto de estudio que es la persona delincuente. Entonces, nos dio un método, que es la observación científica. Desde este punto de vista es lo recatable, sin perjuicio de que sus conclusiones pudiesen haber sido erróneas y peligrosas. La puerta que abrió claramente permitió que otros autores vinieran a tomar esto positivo, lo de el objeto de estudio y lo del método, la observación científica, para que aparezca este segundo personaje que formaba parte de la Santísima Trinidad, eh, que es Enrico Ferri. Vamos a meternos con este autor. Enrico Ferri fue, además de sociólogo, el que quizás puso la piedra fundamental biológica. Eh, Ferri eh, vivió del 1850 al 1930 aproximadamente, y si Lombroso sentó las bases de un edificio, entiendan que Ferri fue el que lo construyó, como para que se den una idea. Eh, Marca un giro sociológico muy importante en la idea general lombrosiana. Es decir, Ferri era diferente. Era abogado, era político, era un socialista militante y sobre todo era sociólogo. Es decir, él, aunque fue discípulo de Lombroso y aceptó esta idea de la predisposición o el determinismo biológico, enseguida se dio cuenta de que no alcanzaba, de que esto era insuficiente. Eh, y Ferri, entre otras cuestiones, cuando se recibe, hace una tesis doctoral muy importante que la tituló justamente en oposición a algunas ideas de quien había sido su maestro, con el que se enfrentó en algunas discusiones. La tesis doctoral de él se denominaba La negación del libre albedrío, y la teoría de la imputabilidad. Acá empezamos a hablar de lo que era la teoría del delito. Entonces él plantea justamente que la negativa del libre albedrío en la teoría de la imputabilidad estaba la explicación de por qué era necesario hablar de un planteo sociológico criminal, o por lo menos en la conducta criminal. Por eso muchas veces a Ferri se lo denomina como el fundador de la sociología criminal. Y su obra principal, fíjense que es casi en el 1900, es en 1896, donde la Europa de esa época ya estaba con una fuerte presencia migratoria, es decir, esas ideas estaban saliendo de Europa y estaban ingresando en los distintos países en los cuales había una gran inmigración europea, y nuestro país fue uno de esos. Justamente es donde empieza a entrar esta idea multifactorial del delito. La contribución que hace Ferri en esta idea multifactorial, o por lo menos entender que había muchos factores, o que había, a ver, para que quede claro, eh, una pluricausalidad del delito, ahí está. Había muchos factores que llevaban a una persona a cometer el delito, decía Ferri. Y sostenía, entre otras cuestiones, que el delito no es producto de un solo factor, que era en lo que fallaba Lombroso, que decía que el factor era el biológico. Ferri iba más allá, decía, no, es el resultado de tres, o de la interacción de tres factores muy importantes: los antropológicos, los físicos y los sociales. Entonces, acá es donde se enfrenta con Lombroso y plantea que la herencia
que había dejado los embrosos de la constitución biológica, de la raza, la edad, el sexo, las anomalías psicológicas, incluso la predisposición, estaban o eran como un factor, pero no el único, así, como factor antropológico, pero no lo único. Había factores físicos o telúricos que tenían que ver, por ejemplo, con el entorno, el clima. Es decir, creía que los delitos violentos aumentaban en climas cálidos y que la estación del año fomentaba la realización de determinado tipo de delito, que la geografía podía influir en en determinada realización de una conducta criminal, o incluso hasta hablaba que había delitos de producción agrícola o estaciones, delitos que se cometían en estaciones de producción agrícola en época de cosecha. O sea, hay todo un estudio de qué clase de delitos se daban en qué momento. Incluso si esto ya es otra cosa que hablamos muchas veces cuando hacemos el estudio de determinada figura penal del Código Penal, el abigeato o el robo de ganado, tiene también explicaciones de temporada y llama la atención. Hay una colección de Zaffarón y Bayún que analizan cada una de las figuras y en este caso particular, en este tipo de delito, el de robo de ganado, hay referencias a Ferri justamente en esta cuestión, en los factores estacionales, de por qué, por ejemplo, se roba ganado en determinada época. Y es claro, porque hay muchos que los roban o por lo menos cometen esta clase de delitos cuando el animal ya está grande, ya comió, ya está para la venta. Hay otros que consideran que lo tienen que robar en una época en la cual todavía no creció para poder alimentarlo de distinta forma. Ese tipo de explicaciones nacen con una teoría que se dio, fíjense, a finales del 1800 así, principios de 1900. Es decir, factores sociales que creo yo que es la gran innovación que mete Ferri en todo este estudio de la criminología, donde incluye todo lo demás. La familia, cómo influye, la educación, cómo influye, el alcoholismo, cómo influye, la organización económica, para él el capitalismo, porque bueno, en esta época empieza la lucha, no, recuerden que era un socialista activista, entonces la lucha contra el capitalismo, la densidad de población, las leyes o incluso la organización político-penitenciaria. Es acá donde empieza el tema de la lucha de la necesidad de un tipo de política, de Estado y política penitenciaria que acomode estas cuestiones del análisis de la conducta criminal. Por eso para Ferri el delito es un fenómeno de saturación social. Es decir, eh, piensen en que la ley de saturación y los sustitutivos penales, eh, para que lo podamos entender, quiero dar un ejemplo bastante sencillo, que nada que tenga que ver con lo nuestro, para que se den cuenta. Imagínense, por ejemplo, un químico, un bioquímico o alguien que esté haciendo a- a- alguna mezcla de sustancias, eh, cuando ciertos factores sociales, físicos y biológicos alcanzan cierto punto de saturación en una sociedad, el crimen se produce inevitablemente, es decir, el preparado explota con la misma regularidad que un fenómeno físico. Si mezclamos esto, lo mezclamos, claramente nace esto. Esto es lo que planteaba Fermi. Entonces, hay una ley de saturación donde necesariamente se va a dar el delito si ocurre esto y esto. Y esta idea lo lleva a la conclusión revolucionaria, creo yo, por ni hablar en esa época, y creo que hoy lo sigue siendo. Si el crimen es causado por factores sociales y económicos, ¿no? ¿Es la cárcel la mejor respuesta? Para Ferri era que no. Es decir, Ferri entendía que no era lo mejorcito. Argumentaba que el castigo, la pena, en este caso, era ineficaz
y que siempre llegaba tarde porque no trataba las causas del delito, sino que justamente era una retribución a la conducta consumada, realizada o tentada en el caso, pero en definitiva era una respuesta que siempre llegaba tarde la pena. Es decir, es como tratar a un síntoma sin atacar la enfermedad, planteaba Fermi. Por eso es que desarrolló el concepto que hoy en día es famoso, ¿eh? En muchos libros de criminología actual se plantea esto de los sustitutivos penales, planteaba, lo planteaba como sustitutivi penali, y proponía Fermi que en lugar de gastar mucha plata en prisiones, en realizar lugares de encierro, para encerrar gente después de que comete el delito, decía Ferri, y esto la locura. El Estado tenía que intervenir antes, pero intervenir antes, encerrándolos antes, no, modificando los factores sociales que causaban esas conductas. Corre el eje, es decir, ya no pensar en la pena ni que la graduación de la pena o elevar las penas iba a prevenir al sujeto a realizarlas, sino que el Estado tenía que intervenir antes, mucho antes, para modificar esos factores que llevaban a una persona a cometer un delito. Entonces, ¿qué eran estos sustitutivos o estas cuestiones a las que hacía referencia Ferri? Eran ni más ni menos que reformas sociales. Es decir, por ejemplo, mejorar la iluminación de las calles para reducir los robos. Fíjense, políticas de viviendas populares para reducir los asentamientos, el acceso a la educación para evitar el ocio, las reformas económicas para reducir una pobreza extrema y que lleve a delitos contra la propiedad. Planteaba leyes que, por ejemplo, que eran enfrentamiento con la iglesia, facilitaran el divorcio para reducir lo que decía él, los crímenes pasionales y el adulterio, que en ese momento era un delito, e imponerle, por ejemplo, impuestos al alcohol, para que sean, en muchos casos, de difícil acceso. Entonces, yo creo que por ahí Ferri creía que un buen gobierno, aplicando estos sustitutivos, podía llegar a prevenir el delito, que quizás era mucho más eficaz que el mejor código o la prisión más severa. Si, como hicimos con Lombroso, pensamos en cuál fue quizás el legado de Ferri en el sistema penitenciario, eh, Ferri abiertamente o públicamente no descartaba la prisión, sino que la redefinía. Para él, si una persona, ya sea que nacía con esa predisposición, siguiendo la teoría de su maestro, o era el habitual, es decir, aquel que había sido influido por su entorno, llegaba a la cárcel, no tenía que ser para ser castigado, sino para ser defendido de la propiedad, recluirlo a los fines de tratarlo, recluirlo a los fines de separarlo de aquello, de aquel entorno que lo llevó a cometer ese delito. Y de esta postura se puede tomar el concepto de peligrosidad, el de la individualización de la pena, el de las medidas de seguridad y el de las sentencias indeterminadas. Es decir, cuando hablamos de peligrosidad, eh, Ferri populariza esto de que la medida de la pena no debe ser la gravedad, que la pena no tiene que ser estar dada en cuanto a la gravedad del hecho, como decían los clásicos, sino al revés, en la peligrosidad del autor. Es decir, una persona que era reincidente, un ladrón, un amigo de lo ajeno, como dicen algunos, una persona dedicada a delitos contra la propiedad, reincidente de alta peligrosidad, decía, merecía una pena mucho más larga que incluso muchas veces de un homicida pasional que era de baja peligrosidad, que había tenido
un móvil emocional a los fines de cometer un hecho. Entonces, desde este punto de vista, la individualización de la pena establecía que si cada persona delincuente era el resultado de una mezcla única de factores, como decíamos hoy, la sentencia también tenía que ser individualizada. Y quizás desde esto es lo que hoy permite entender la base de muchos sistemas modernos de sentencias judiciales y tratamientos penitenciarios donde aparecen estas justicias restaurativas, esto de permitir que lo tratamental penitenciario sea la modificación de estos factores externos que llevaron a una persona a cometer el delito. De ahí que la postura de Ferri sea considerada o permita que a él se lo considere como el padre de la medida de seguridad. Es decir, si el sujeto era peligroso, pero no era culpable porque estaba determinado a cometerlo, no se le debería aplicar una pena al castigo, sino una medida de seguridad, por ejemplo, el tratamiento o la neutralización de estos factores que los llevan a delinquir, ¿sí? O sea, claramente es el sistema de la doble vía, es decir, de penas para imputables y medidas para inimputables. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La medida de seguridad para aquellas personas que no, un artículo 34 del Código Penal, un estado de necesidad o una emoción violenta o una inconsciencia absoluta en la realización o una no comprensión de la criminalidad del acto, no conlleva una pena. Y el juez en su sentencia puede determinar la imposición de una medida de seguridad en vez de una pena. Esto llevó y lleva hoy en la actualidad a entender que este tipo de decisiones jurisdiccionales tienen que ver con la imposición de sentencias con el objetivo de neutralizar la peligrosidad. Es decir, la sentencia no puede tener un plazo fijo. Es decir, debería durar mientras dure la peligrosidad. Si bien tuvo una influencia bastante grande en los sistemas penitenciarios del siglo XX, dando quizás hasta poder a las juntas de tratamiento para poder decidir la libertad del interno, Ferri tomó la biología del hombroso, pero la vistió de sociología, ¿no? Donde le permitía tanto al Estado, a través del servicio penitenciario, un rol mucho más activo, no solo para el castigo, sino para la prevención y el tratamiento. Desde ese punto de vista, creo que ustedes tienen que analizar el legado que deja Ferri. Y hoy les nombré, antes de empezar, el tercer miembro de esta Santísima Trinidad, que es Garófalo. Eh, este termina de darle vuelta a las ideas. Eh, Tenemos el médico, que era Lombroso, tenemos al sociólogo, que era Ferri, y teníamos que aparecer nosotros, o por lo menos tenía que aparecer el derecho. El tercer pilar es el de Garófalo, que era un jurista. En la misma época, Garófalo vivió de 1850 a 1930, muy contemporáneo a Ferri. eh, Garófalo era un juez, era magistrado, era un hombre muy leído, era un tipo muy capaz, y en esta lucha con Ferri, en estas dialécticas con Ferri, porque en muchos congresos de esa época participaban juntos, eh, planteaba Garófalo algo que es lo que nos une hoy acá, que es vamos a decirlo así, el inventor del término criminología. Esto es importantísimo que lo sepan, Garófalo es la primera persona que le pone título a la disciplina, ¿sí? Él habla de criminología
en su obra por primera vez en 1885, que se denomina Criminología, claramente. Y después les voy a contar si llegamos a hacer la visita que estoy craneando para invitar a las dos comisiones. Hay un ejemplar, vamos a ver un ejemplar de este libro. Piensa en 1885. La ciudad de La Plata es de 1882. Eh, Tremendamente, muchos años han pasado desde esta teoría, de esta postura, de este estudio. Y sin embargo, él reconoce que el problema era el de las definiciones legales. Él planteaba que se sigue planteando, que nos pasa en lo penal, que es muy difícil definir, darle un concepto a algo que para mí es una cosa y para el otro es otra. Definiciones legales, el delito, o hablar de el delito, para un abogado es simplemente lo que la ley dice que es delito. ¿Sí? ¿Qué es el homicidio? Y para mí el homicidio es lo que dice matar a otro. Es lo que quizás para varias personas distintas de distintos países es absolutamente otra cosa. Eh, Incluso en distintas épocas, para otros es un sacrificio necesario, para otros es una... piensen, estoy hablando que piensen en la eutanasia, actos de bondad. Para otros, en otras culturas o en otros países, son actos de trascendencia. Es decir, independientemente de lo discutible, de lo cultural o antropológico, que justamente después quizás vamos a ver sobre la base de otras teorías, Garófalo lo que planteaba era el concepto sociológico y universal, era sabiendo que era distinto para todo el mundo, lo que planteaba era que sea entendido para todos, trataba de definir lo que era el delito natural. Y en esta cuestión, al preguntarse qué es un delito natural, Garofalo argumentaba, y acá era donde se armaban los grandes debates en sus exposiciones, él argumentaba que en sociedades civilizadas, más allá de las leyes, habían ciertos actos que se daban en todos los tiempos, eh, en todas las sociedades, y que eran considerados criminales, eh, porque violaban sentimientos morales que fomentaba la humanidad. Esa construcción el tipo hace. Es decir, identificó en la humanidad dos sentimientos básicos que construían la base de la moralidad. Eran dos, el sentimiento de la piedad y el sentimiento de la probidad. Es decir, el sentimiento de la piedad tenía que ver con la repugnancia instintiva a causar el sufrimiento físico a nuestro semejante. Y el sentimiento de probidad, el que hablaba de el respeto de la propiedad ajena y la honestidad básica. Entonces, desde ese punto de análisis, él planteaba que un delito natural es un acto que ofende gravemente uno o ambos de estos dos sentimientos. Entonces, toda su tipología está basada justamente, a diferencia de Ferri, que hablaba de los estamentos, la tipología que basaba Garófalo tenía que ver con los sentimientos morales. Es decir, a partir de esta idea, crea su propia clasificación de delincuentes, que claramente es mucho más psicológica que la del Lombroso, ¿no? Habla de la peligrosidad del sujeto, que depende esa peligrosidad de cuál de estos sentimientos le falta y en qué grado. Es decir, fíjense, por ejemplo, los asesinos o los delincuentes violentos. Para Garófalo claramente eran el peor tipo.
carecían por completo de piedad y de probidad. Es decir, eran egoístas, eh, porque mataban o robaban sin remordimiento. De hecho, hasta los consideraba que eran anomalías morales, anomalías psíquicas, y eran para él irrecuperables. Se imagina cuáles eran las críticas que se le hacían, ¿no? Él planteaba que era un descarte, que no podían formar parte de la sociedad. Y después hace otras tres clasificaciones que hablaba de los delincuentes violentos, los ladrones y los cínicos. Y respecto de los violentos, eh, trataba de entender que estaban manejados por impulsos, donde les faltaba el sentimiento de la piedad y son los que cometen los crímenes contra las personas por prejuicios, por pasiones. Por ejemplo, lo que hoy podríamos conocer, eh, el 80 primero, el 80-11, la violencia de género, los crímenes por odio y muchos otros tantas figuras penales que tienen una explicación en este tipo de clasificación. Después estaban los ladrones, como les decía hoy, o los delincuentes contra la propiedad, o lo que, mal llamado en la jerga nuestra de tribunales, es amigo de lo ajeno. A ellos les falta el sentimiento de la probidad, decía Garófalo. Son los que cometen los crímenes sin sentir repulsión por el sufrimiento, es decir, no necesariamente eran violentos, lo que no tenían era respeto por la propiedad del otro. Y por último, en esa clasificación, establece a los cínicos o los delincuentes sexuales. Eh, Establecía que era un grupo mixto, que según él carecía de sentido moral, aunque la falta de piedad no era tanto activa como la que tenía el asesino. Entonces, si pensamos en lo que es el legado de Garófalo, en la defensa social y la temibilidad, siendo juez, ustedes piensen en esa figura, ¿eh? Desde el punto de vista de un hombre de ley, un hombre que dictaba sentencias. Garófalo estaba preocupado por la aplicación de las ideas de Lombroso y de las ideas de Ferri. Es decir, si ustedes piensan que Lombroso nos dio el diagnóstico como lo importante de la impronta de su obra, y Ferri nos hablaba de la prevención, quizás podríamos determinar que Garófalo nos dio la justificación legal de la defensa social. Es decir, la postura era más pragmática, ¿ah? Pero a su vez era un poquitito más dura. Él planteaba que la sociedad decía que la sociedad era un organismo natural que tiene derecho a defenderse de sus miembros que son inadaptados o anómalos. ¿Sí? Es decir, es cuando, si han escuchado en alguna oportunidad, y el delito es lo que la sociedad dice que es a través de sus legisladores y por eso lo ponen en las leyes. Es tomado de acá, es tomado de Garófalo y del estudio que se hace de su libro Criminología. Es decir, Garófalo, a pesar de ser juez, planteaba la pena de muerte y la segregación. Es decir, para el asesino nato, el que carece de piedad y probidad, Garófalo establecía, eh, eh, yo les diría que era el abanderado y el defensor acérrimo de la pena de muerte. Fíjense qué locura. Argumentaba que si un sujeto era moralmente irrecuperable, como les decía hoy, que había que eliminarlo, descartarlo, se refería a esto. Es decir, al entenderlo moralmente irrecuperable, o que tratar de reformarlo o tratarlo era una pérdida de tiempo y de recursos, era el elemento que le servía a él para dictar la sentencia de que tenía que ser eliminado por el bien de la sociedad. ¿Sí? El concepto que acuña de temibilidad
Garófalo redefinía el concepto de peligrosidad de Ferri, del hombre peligroso, y habla de el ser temible, es decir, la capacidad de inspirar temor. Entonces, la pena tenía que ajustarse a qué capacidad de causar temor tenía el autor que realizaba el delito. Entonces, la justificación o la fundamentación legal del positivismo que hacía Garófalo, porque no olvidemos que estamos dentro de la corriente del positivismo criminológico, creo que de los tres autores que analizamos hoy, Garófalo fue el encargado de traducir esas ideas médicas y sociológicas de sus colegas a un lenguaje más tirando para el derecho penal. Es decir, Garófalo justificó el por qué el Estado tenía derecho a imponer medidas de seguridad en lugar de penas. ¿Por qué el Estado podía encerrar a alguien de por vida, no por lo que hizo, sino por lo que es? ¿Se entiende? Buscaba la justificación en haber lastimado a la sociedad y la necesidad de la sociedad de que le sea reparado ese daño causado. Entonces, Garófalo lo que plantea, y que después es tomado como legado del positivismo para lo que es el trabajo diario del hoy en día, planteaba que el fin del sistema penal, discutible, esto es lo que planteaba Garófalo, que el sentido de ser de la justicia o del sistema penal no es la justicia, es decir, la retribución, sino la defensa social, es decir, la prevención y la neutralización. Entonces, piensen ustedes con todo lo que dijimos hoy que vimos al médico Lombroso, que estaba obsesionado con la biología y nos da el concepto de diagnóstico y clasificación, informe técnico criminológico. Vimos a Ferri, sociólogo, que amplía el foco de visión hacia los factores sociales, dando los conceptos de prevención, peligrosidad y medidas de seguridad, tratamiento. Y vimos al jurista Garófalo definiendo lo que es el delito natural y nos da la justificación legal de la defensa social por el temor que causa el sujeto que comete el delito. Entonces, si tuviésemos que definir hoy, en el 2025, cuál es el legado conjunto de esta escuela positiva de la Santísima Trinidad, de estos tres autores que aportaron al 2025. Yo creo que si yo ahora les hago, técnicamente hablando, ¿no? Si yo les hiciera sacar una hoja para que hicieran una encuesta de qué de todo esto hay en la realidad o vemos en la realidad, yo creo que lo podríamos resumir en grandes cuatro puntos o factores. Creo que eh, el foco hoy, eh, si tomáramos el legado de la escuela positivista, ¿no? El foco hoy está puesto en el actor. Es decir, la idea misma de un régimen penitenciario progresivo, donde la persona va avanzando, el interno, ¿no? Va avanzando, no retrocediendo, en una progresividad, eh, en una evolución, en un tratamiento. Y creo que este tipo de idea es 100% positivista. Es decir, se basa en la observación de la persona, no tanto en la gravedad del delito que cometió, sino en la observación del sujeto y en el avance del sujeto, de ahí en la progresividad y en la posibilidad de ir cambiando el régimen penitenciario progresivo en función de justamente los alcances que haga la persona de la conducta intramuros. Esto
también se ve en el segundo aporte que hoy, octubre de 2025, podemos analizar, que es la conformación del DTC o por lo menos del equipo técnico criminológico, eh, donde el hecho de que en las prisiones exista un equipo técnico, ya sea que tenga que ver con psicólogos, trabajadores sociales, médicos, educadores, agréguenme gente si me falta, dedicados a estudiar a la persona para poder producir ese informe que a veces se hace de oficio y muchas veces los piden los jueces, es, creo yo, la materialización justamente de lo que era el sueño positivista hace más de 200 años. Y son 200 años, estamos hablando de mucho tiempo, 220 y pico de años. Eh, Creo que es el laboratorio de Lombroso y la clínica de Ferrer, esto del equipo técnico criminológico. Ojo, lo vemos muy presente en la realización, a estos autores en la realización de los informes técnicos criminológicos. No porque estén mal o que lo diga peyorativamente, sino al contrario, porque hay un objeto y un método, ¿sí? En la forma de realización. Y el otro punto que quizás deja esta escuela positiva en el hoy es, por un lado, la peligrosidad como llave y por el otro, la doble vía penal. Si hablamos de la peligrosidad, aunque hoy claramente preferimos términos como eh, nos gusta escuchar a veces en las sentencias, o por lo menos hablan ustedes en los informes técnicos, digo ustedes, servicio penitenciario, ¿no? En los informes técnicos criminológicos que hacen estas cuestiones probabilísticas, riesgo de reincidencia, riesgo de fuga, o como le gusta escuchar a los jueces, riesgo de peligrosidad, riesgo de entorpecimiento o pronóstico de reinserción. Es decir, el concepto de fondo sigue siendo la peligrosidad de Ferri. Hay una cuestión probabilística de peligrosidad de que ocurra algo. Es decir, cuando ustedes elaboran o cuando se elabora, el servicio penitenciario elabora un informe para una libertad condicional, por ejemplo, el juez no pregunta si el interno ya pagó su deuda. Es decir, la pregunta es si es probable que vuelva a delinquir. O sea, ¿qué es lo que se mide? Acá se mide la peligrosidad, no el arrepentimiento. ¿Se entiende? O sea, no estamos hablando de la Inquisición, se arrepiente de sus pecados. Acá lo que estamos planteando es si existe la probabilidad de que el tipo se fugue, si existe la probabilidad de que el tipo vuelva a delinquir. Es decir, lo que estamos midiendo claramente es la peligrosidad, por eso le decía que la peligrosidad era la llave. ¿Y por qué hablamos de doble vía penal? Porque la existencia de pabellones o instituciones en los cuales, esperen que admito a toda la gente que está planteando que no puede ingresar, creo que metí a todo el mundo. A ver, creo que sí. Entonces le decía, si nosotros planteamos justamente eh, esta necesidad de que existan pabellones, por ejemplo, psiquiátricos, eh, que haya declaraciones de inimputabilidad y en lugar de penas la aplicación de medidas de seguridad, eh, creo que en lugar de, de hablar de pena o hacer una nueva teoría de la pena, es esto una consecuencia directa de la separación positivista entre lo que es la culpa y la peligrosidad. Es decir, si bien hemos heredado esto de la peligrosidad, como les decía recién, el positivismo extremo llevó a políticas eugenésicas, llevó a ser el fundamento de ser
del autoritarismo en muchos casos, de la estigmatización, de la anulación de garantías legales de un individuo en nombre de la defensa social. Eh, Insisto, el apartheid en Sudáfrica, eh, en la matanza de razas por cuestiones étnicas en todo África, la segregación de minorías étnicas o raciales, ni hablar de lo que sucedía en Europa en la época nazi. Es decir, el poder ilimitado que se le dio al experto, el poder principal que tenían estos profesionales, por ejemplo, en la época nazi, 1950, la preponderancia que tenía el médico y mucho más si tenía una corriente de especialización criminológica, porque era donde se fundaba la decisión del destino de una persona. Es decir, se le daba mucha más importancia a lo que decía el médico criminológico que lo que decía, o criminalista, a lo que decía un juez. Entonces, para decidir el destino de una persona, eh, es algo que muchas democracias de hoy tuvieron que limitar y muchas veces con la fuerza. Fíjense que la ley que nos rige en la actuación penitenciaria y en la actuación de nosotros los abogados como operadores del sistema, la 12256 y en su relación con la Ley Nacional, la 24660, es un híbrido de todo esto, es decir, tiene un pie en el positivismo, que, que, en donde lo vemos, vuelvo, en el tratamiento, la peligrosidad, la reinserción, pero ojo, también en un pie en el garantismo clásico, a los derechos del interno, los plazos legales. Entonces, ojo, entender al Lombroso, Ferri y Garófalo no es un ejercicio de historia antigua, es entender el ADN ideológico de la institución, es comprender por qué hoy en muchas unidades penitenciarias se hace lo que se hace y sobre todo nos da las herramientas críticas para preguntarnos si hay que seguir haciéndolo de la misma manera. Creo que con esto podemos darle cierre a esta cuestión, a la clase de hoy, pero piensen en esto, porque eh, si se llega a lograr dar esa visita que quiero que tengan, vamos a volver a hablar sobre esto, se los voy a indicar. Aquellos que no conocen el Museo del Servicio Penitenciario, por ejemplo, un stand lo recibe el positivismo criminológico. Hay un stand dedicado al positivismo criminológico, a Lombroso, Garófalo, Ferri, que les explica justamente cómo sus ideas entraron por la Argentina, por Sudamérica y se asentaron en algún tipo de construcción penitenciaria. Así que bueno, creo que fue bastante histórica la clase de hoy. Recording Espero stopped. que les haya servido para, bueno, después repensar un poco qué es lo que está pasando en el adentro. Si Dios quiere, seguimos la clase que viene, terminamos con quienes retomaron estas ideas y ya pasamos allá a la mitad de la cursada, ¿sí? Para seguir para adelante y después vemos cuando hacemos un corte para hacer un trabajo que tenga que ver con una guía de estudio o una guía de preguntas de control de lectura para ver cómo venimos de medio término para después terminar al final y que puedan tratar o trabajar sobre trabajo final integrador que cierre la cursada. Así que bueno, hasta acá ha sido todo, que anden muy bien, que tengan muy buen fin de semana y si Dios quiere los veo la semana que viene. Profe, una pregunta, ¿Sí? ¿cómo le va? Sí, fuera de la materia, porque usted también es profesor titular del seminario. Sí, Sí, porque yo hoy tengo
cierran la nota de ética y dicen que es correlativa y mañana es la No, en cursada, realidad ¿no? empezó De 10 a el 12. viernes pasado. Sí, sí, a mí me llegó un mail y bueno, igual no tuvimos clase.